En el día de ayer se aprobó finalmente la ley bases. Vamos a analizar un poco esto porque hay algunos jueces que lo declaran como inconstitucional, ciertos puntos que se aprobaron, tanto en el paquete fiscal como recién mencionaba en la ley bases. Vamos a analizar esto con Juan Pablo Godoy Vélez, él es abogado y ex consejero de la magistratura de Cava. Hola Juan Pablo, ¿cómo estás? Te saluda Paz. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, muy bien. Gracias por tu tiempo y por estar con nosotros hoy. Bueno, analicemos un poco esto que finalmente se aprobó luego de 6 meses que el oficialismo estaba buscando sancionar este tipo de ley. Se fueron cambiando, se fueron haciendo ciertos cambios y vamos a analizar un poco si esto es inconstitucional o si es constitucional. Sí. Bueno, a ver, en principio yo lo que te puedo decir es que seguramente va en contra de todo el régimen vigente en materia laboral y que va en contra de los principios laborales, ¿sí? Y me arriesgaría a decirte que lo más probable es que cuando todo esto vaya a la justicia, en los tribunales lo declaren inconstitucional. ¿Sí? Recordemos que en nuestro sistema de control de constitucionalidad, vos digamos, necesitas plantear un caso concreto y si bien sirve como antecedente, resuelve el caso concreto, salvo cuando se trate de acciones colectivas como la que planteó contra el DNU 70 del 23 la CGT, que prosperó y se declaró la inconstitucionalidad y fue aplicable, digamos, para todas las personas, ¿sí? Lo que se conoce como erga omnes. Pero, a ver, en principio sí, yo te diría que la mayoría de las digamos, de las normas que se modificaron van a ser declaradas inconstitucionales cuando lleguen a la justicia, ¿sí? Claro. ¿Cuáles serían los puntos más ligados que atentan contra la Constitución Nacional? Bueno, a ver, primero me parece que el más ostentoso es la eliminación de lo que se conoce como las multas, que son todas las sanciones por tener a los trabajadores, digamos, sin registrar o mal registrados o tardíamente registrados, ¿sí? Para tratar de Claro. abarcar todas las opciones lo más rápido posible. Todo eso implica hasta el día de hoy, ¿sí?, que las indemnizaciones se agravan. Bueno, paradójicamente se supone que esta ley pretende generar más trabajo registrado, pero deja de sancionar a quien no tiene a los trabajadores registrados. Y te digo más, incluso si se comprobara que un trabajador, por ejemplo, ahora que está esta figura del colaborador, que se puede tener hasta 3 trabajadores, digamos, con locaciones de servicio y demás, bueno, si la figura de ese colaborador fuera en Sí, fraude a la ley, con el nuevo sistema, lo que aportó en definitiva el trabajador pagando su monotributo, se descuenta de lo que tiene que pagarle el empleador al ANSES en materia de aportes, comprobado que sea previo juicio que esta modalidad de contratación se había hecho en fraude a la ley nueva, ¿no? A partir digamos, de que se aplique, porque todavía no entró en vigencia, la ley bases. claro, O sea, imagínate el disparate en el que estamos, ¿sí? En el claro. que ya digamos, el trabajador le hace más barato al empleador el pago de la deuda que eventualmente tenga por no haber pagado los aportes jubilatorios y haberlo tenido en negro. Claro. Y en relación a esto que mencionabas, Juan Pablo, con el DNU, cuando algo se Sí. declara o hay algún tipo de reclamo sobre algún tipo de ley que es inconstitucional, ¿qué pasa con los Sí. plazos? Porque el DNU continúa vigente hasta la fecha. Sí, claro. A ver, una cosa son digamos, los plazos para que un DNU con la ley actual
Si no lo trata la bicameral, cosa que está recontravencido hace rato porque son 15 días hábiles, se considera que el DNU está vigente, ¿sí? Entonces, que esto tiene sentido y me parece que está bien porque, en definitiva, lo que hace es que no se pueda obstaculizar la entrada en vigencia de un DNU y, en todo caso, si Claro. el Congreso considera que no debe entrar en vigencia, bueno, se tiene que mover y tratarlo. Ahora, con respecto, por ejemplo, a lo que fue el tramo laboral del DNU, lo que sucedió es que la CGT hizo un planteo de inconstitucionalidad, pero en un amparo colectivo, ¿sí? En representación de los intereses de todos los trabajadores, la justicia así lo aceptó y se declaró la inconstitucionalidad. Claro. Esto es muy importante porque cuando se hacen acciones colectivas, entonces sí, y la justicia así las acepta y salen las declaraciones de inconstitucionalidad, entonces sí, digamos, para totalmente los efectos de esa ley o de ese DNU. Distinto es cuando son los casos concretos que se van planteando, que seguramente generan antecedentes y lo que nosotros llamamos jurisprudencia aplicable a casos posteriores, y sí es cierto que a veces la jurisprudencia se vuelve uniforme y pacífica en cuanto a determinados temas, pero cada uno tiene que ir a hacer su juicio, ¿viste? Claro. Entre tanto, para todos los que no hagan el juicio, sí es válido. Claro. Juan Pablo, en relación a esto que comentabas, colectivamente, cuando uno va en contra de o manifiesta que algo es inconstitucional, si es colectivo, ¿funciona de diferente manera? Sí, claro. Primero que nada, porque tenés un registro de amparos colectivos y entonces, fíjate que a veces cuando se producen estos planteos, van a parar todos al mismo juzgado justamente para evitar que haya distintas sentencias respecto de una misma acción colectiva. Claro. Y de un mismo, digamos, de una misma cuestión planteada. Pero sí, obviamente, cuando es un amparo colectivo, entonces ahí es aplicable o a todo un conjunto de personas. Por ejemplo, recuerdo en algún momento acciones colectivas planteadas por los abogados cuando se dictan leyes que son violatorias del secreto profesional o demás, y en ese caso, prosperan y son aplicables a una profesión exclusivamente, o como el que hizo la CGT, que en definitiva es aplicable a todos los trabajadores en relación de dependencia. Claro, claro. Y yendo un poco más a los puntos que no se aprobaron en la ley bases y estos cambios que tuvo que hacer el oficialismo o estas mediaciones para finalmente lograr la aprobación, ¿qué pasa si el gobierno insiste, por ejemplo, con las privatizaciones? Si insiste, donde ya en las dos cámaras se lo rechazó. Bueno, es que ahí hay toda una discusión, por ejemplo, porque lo que dicen es que como el proyecto se bajó antes de que fuera tratado el primero, entonces no tuvo tratamiento parlamentario, entonces no hay un impedimento para que se insista con el tema. De todos modos, cuando algo pierde estado parlamentario, al año siguiente se puede volver a plantear, con lo cual, en todo caso, lo que discutimos es si lo pueden, si pueden volver a presentar el proyecto antes de fin de año o a partir del año que viene. Me parece que a fin de cuentas no hace grandes cambios. Hay una cuestión que introduce también esta reforma laboral que me parece que es muy importante, pero que como no se va a plantear en el inicio de ninguna relación laboral, sino en todo caso al final, es probable que termine cobrando bastante vigencia. Y es el tema de el fondo de cese, que sería del 8% y que, tendría que pagarlo, sería a cargo del empleador, ¿sí? Y que lo tiene que negociar, cada sector, y en definitiva se aprobaría por convenio colectivo.
ahí tenés como dos etapas. Primero, A una hay ver. que cerrarlo con cada gremio, entonces no es que va a entrar en vigencia de manera inmediata, pero también hay una cuestión que me parece muy importante. Este sistema es el que se toma en base a lo que nosotros tenemos hoy para la UOCRA, para, digamos, la Sí, construcción, ¿sí? Ahora, la construcción es una modalidad de trabajo que en sí misma tiene, eh, digamos, momentos de mayor trabajo, de menor trabajo, o sea que es como estacional, si bien no obedece a las estaciones, como sí puede ser una cosecha, pero lo que tiene es que se construye un edificio, se termina el edificio y si no hay un proyecto nuevo, bueno, los trabajadores de la construcción quedan un tiempo sin trabajo. Entonces, este es un sistema que en definitiva está pensado y se aplica y sirve cuando son justamente empleos que fluctúan, donde a veces los trabajadores quedan un tiempo parados y claro, después vuelven y se reincorporan, y que además funciona basado en que los trabajadores están registrados, porque, digo, todo claro. bárbaro con el esquema de la construcción, pero si los trabajadores están en negro tampoco es que tienen este aporte del fondo de cese. Entonces, me parece que en un país como el nuestro, donde tenemos muchísima informalidad laboral, Sí, por un lado, eliminar las multas, lo cual hace que no tenga ningún costo para el empleador tener a la gente en negro y encima implementar sistemas como estos que son justamente más para un empleo parecido como a un empleo golondrina y no para el empleo formal y estable que nosotros estamos acostumbrados. Digo, cualquier comercio, salvo que esté en la costa, lo más probable es que tenga prácticamente el mismo trabajo en marzo, en junio y en diciembre, ¿sí? claro. Entonces, me parece que hay cosas que las han hecho con un claro objetivo que es el de abaratar las indemnizaciones, abaratar como sea todo lo que consideran el costo laboral y que yo no veo de qué manera esto va a generar ni más ni mejor empleo, sino todo lo contrario. Me parece que esto va a fomentar un mucho mayor índice de precarización laboral, sí por ahí mucha rotación, pero va a generar más Claro. desempleo también. Claro, Juan, en relación a esto que mencionás, la rotación, ¿no? Es algo que venimos Sí. hablando, sobre todo por el periodo de prueba, en donde quizás Ujú. en las empresas grandes tienen ciertos meses, se extendió a 6 y en otras tienen a un Sí. año. Esta, Seis, seis para las sí, grandes empresas, y un año ocho para... meses para las que tengan de 6 a 100 trabajadores, ¿sí? Que ya Sí, es un montón, claro, y hasta un año para los que tengan hasta 5 trabajadores. Que a mí me parece que está bien esta diferenciación, sobre todo con lo que es no solo la pyme, sino la empresa chiquita de hasta claro. 5 trabajadores. Yo entiendo que se hagan esas diferenciaciones, pero me parece que ya 3 meses está bien como para medianamente que un empleador sepa si la persona trabaja bien o no. Me parece que tener a alguien un año sin saber si efectivamente va a quedarse con el empleo o lo van a despedir sin ninguna consecuencia, me parece que es demasiado. Claro, Yo creo Juan. que hasta 3 meses, 6 meses podría ser razonable y justamente y diferenciando entre grandes empresas y pequeñas empresas, porque la gran empresa te hace pasar primero por seguramente tienen exámenes, áreas de recursos humanos que verifican y hacen toda una serie de evaluaciones sobre la potencialidad y la personalidad y la Sí, capacidad del trabajador, mientras claro. que el dueño de un kiosco te mira de arriba abajo y dice, bueno, lo tomo o no lo tomo. Claro, Juan, ¿Sí? estos cambios, bueno, habrá que ver qué va a pasar en los próximos meses a partir si esto reactiva el empleo o si lo perjudica. Pero algo que hablábamos con los economistas que es fundamental es en Sí. relación al consumo, porque si el consumo no crece, si los salarios no van acorde a la inflación que tenemos en la Argentina, en donde ya están perdiendo, Ujú. la gente no va a poder comprar, entonces la empresa no va a contratar por ende más personal.
Entonces hay que ver No, eso seguro. cuándo se va a A ver, reactivar, porque quizás tenemos hoy un montón de cambios, pero la economía se tiene que reactivar para ver si son eficientes estos cambios. a ver, con la consigna de bajar la inflación, nosotros entramos en una etapa recesiva y Sí, recordemos que hay más de 125.000 cuentas sueldo que se cerraron. Algunas son estatales, pero la gran mayoría son del sector privado. claro, Eso significa que son más de 100.000 puestos de trabajo que se han perdido es en este terrible. semestre. Entonces, está claro que si vos entras en una etapa recesiva, por muchas condiciones favorables que pongas, si no hay plata en la calle y no hay un mercado que alimente mayor, digamos, intercambio de bienes y servicios, ¿quién va a contratar personal? Exacto. No, Claro, no, bueno, eso seguro. Sin reactivación de la economía no va a pasar, por más que directamente no haya indemnización, porque igual el sueldo todos los meses hay que pagarlo, y si vos no tenés una actividad que prospere, no vas a tomar a nadie. por supuesto, Juan. Bueno, vamos a seguir de cerca todo lo que va sucediendo para ver si finalmente hay algunos puntos que son eficientes para la economía de la Argentina y para nosotros como país, y si hay algunos puntos que quizás no fueron todo lo contrario. Habrá que ver qué va a pasar en los próximos meses. Juan Pablo, muchísimas gracias. No, por nada. Y seguramente también controlar qué inconstitucionalidades van saliendo, ¿no? Que seguramente van a Exactamente. salir en los próximos meses. Exactamente, vamos a seguirlo de cerca. Ya vamos a contactarte nuevamente para hablar de esto si tenemos novedades.